en la serie Viviendo en el Espíritu. Yo te pido que de verdad mires la prédica anterior, mires esta. Si tú quieres, yo puedo mandarte los PDF, pero de verdad es una palabra que tú tienes que atesorar, que debes guardar. Para caminar, el Señor necesita que hagamos cambios, el Señor necesita que seamos una iglesia diferente, una iglesia, no aquella iglesia tibia, no la iglesia que el Señor aborrece, no la iglesia que le provoca náuseas a Dios, sino una iglesia que sea una antorcha viva, fervientes en oración constante delante del Señor, una iglesia que marcha para adelante, una iglesia con una asignación divina. Amén. El tema de hoy se llama la madurez espiritual. En 1 Corintios 3:1 dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como hablaría con personas espirituales. Tuve que hablarles como a carnales o como si fueran aquellos niños en Cristo. El apóstol Pablo les decía a los corintios, ¿verdad? Yo quisiera hablarles, y de verdad uno cuando lee la palabra quisiera que todos tuvieran la revelación, que de verdad el Señor se nos apareciera, que todos camináramos en esa madurez, pero a veces, ¿verdad? Por más que tengamos tiempo en el evangelio, que tengamos tiempo asistiendo a una congregación, no hay manera que nosotros tengamos un cambio, no hay manera que nosotros le demos un fruto. Parecemos aquella higuera que el Señor maldijo porque no le pudo ofrecer un fruto al Señor. Yo no sé, yo quiero que te mires hoy como aquella plantita que el Señor labró la semana anterior. Hablamos de ese hombre nuevo, ese hombre que debe dar evidencia de que nació de nuevo, no solamente porque tú digas religiosamente soy cristiano, ¿verdad? Sino porque de verdad tú evidencias que Cristo vive en ti, que dejaste esa vieja vestidura, ese viejo envoltorio donde Satanás nos tuvo atrapados, y el Señor necesita que nosotros caminemos de nuevo en Él, con ese ser interior renovado cada día, vivificado, conectado con el Padre, agarrado, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura y me agarro de Cristo para no soltarlo, y que yo de verdad quisiera transmitirte esto, que tú aprendas a tener vivencias en el Espíritu. Hebreos 5:12 dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. El apóstol decía, hace tanto que conociste a Jesús que tú hoy deberías ser un maestro en la palabra. En cambio, necesitan que algo vuelva a enseñarles los rudimentos, las cosas básicas de la palabra de Dios. Dice, son como niños pequeños que necesitan de leche y no pueden comer alimento sólido. El apóstol Pablo comparaba a aquel creyente que no da fruto, decía, te has quedado enano, te has quedado como aquel bonsái que ahí está en una macetita como adorno, y el Señor no nos quiere como adornos. El Señor quiere que nosotros seamos esa poderosa iglesia, la que haga bajar los decretos, la que haga bajar los milagros, los prodigios, las señales, que tú llegues con cualquier persona y le digas, lo que tengo te doy, pero lo que tienes tal vez es un corazón lleno de amargura, lleno de envidia, lleno de resentimientos, lleno de esas obras de la carne que no hay manera que tú puedas abandonar, porque no tienes una comunión con el Padre, porque no tienes esas vivencias con el Señor. Entonces esa madurez espiritual no tiene nada que ver con tu edad natural, ¿verdad? Con la edad que tú tengas en años, porque tú puedes ser tal vez un anciano y ser un inmaduro, puedes ser tal vez un hombre, una mujer de 50 años y te comportas como un adolescente, haces berrinches, ¿verdad? Ya solo falta que nosotros le saquemos la lengua a la gente, que de verdad busquemos esos pleitos, que andemos ahí humillando a la gente, ¿verdad? Como aquellas niñas que se pelean en el jardín de niños. Nosotros tenemos que dar un crecimiento y dar evidencia de en quién hemos creído. Hay muchas personas que relacionan esa madurez con los años que llevan asistiendo a la iglesia o una congregación. Hay quienes, ¿verdad? Hasta se llenan de orgullo, dicen, yo nací en el evangelio, mi papá era evangélico, mi mamá evangélica, y yo nací, yo no me he perdido. Es un orgullo y es de verdad una religiosidad, pero de verdad, ¿qué han hecho? Conocí a una persona que decía, yo no tengo pecado porque me casé con mi primer novio y con él vivo, yo no necesito ni encuentro ni nada porque yo soy santa. ¿Verdad? Eso es puro orgullo, puro ego, puro una religiosidad bárbara.
¿Cuánto han madurado en Dios? ¿Verdad? Eso deberíamos preguntarte, ¿cuánto he crecido yo en el Señor? ¿Será que el Señor puede confiarme tareas? Yo traía mi memoria en la madrugada, yo estaba orando y el Señor me traía a memoria que personas, líderes que yo conocí poderosos en el Señor y que hoy, ¿verdad? Están simplemente religiosamente asistiendo a cualquier lugar donde se predique el día domingo y de ahí ya no. Y se olvidaron de aquel servicio, se olvidaron de la pasión y se olvidaron del compromiso y se olvidaron de aquel voto de servicio al Señor. Y el Señor me decía, ¿será que me conocía? El Espíritu Santo, yo sentía el dolor del Señor y me decía, ¿será que en algún momento me conocieron? ¿Verdad? Porque tal vez nosotros podemos jactarnos, llevo 15 años asistiendo a X congregación, pero de verdad, ¿qué fruto? ¿Será que de verdad tengo cada día que reconciliarme con el Señor? Porque sé que le fallo continuamente, llego el domingo a la iglesia simplemente a decir, Señor, me reconcilio contigo por lo que hice. Pero cuando salgo de ahí tan vacío, a cometer el mismo pecado, a volver a revolcarme en el lodo como aquel perro que vuelve a su vómito. Cuando el Señor quiere que nosotros tengamos una naturaleza divina, que seamos vivificados en el Señor, dando fruto de ese nuevo nacimiento. El maduro, el creyente maduro va a hablar y va a vivir y va a ser juzgado conforme el fruto, como si fueran aquellos ancianos espirituales. Yo he conocido jóvenes que aman al Señor y que se han metido a buscar del Señor, a jovencitas de 14, de 16 años, con una madurez bárbara, que de verdad tienen un raciocinio tremendo y que tal vez el Señor les ha despertado y no pueden ser engañados. Mi sobrina me decía el otro día, ¿y qué aplica con eso? ¿Y qué punto? ¿Cuál es el punto de esa palabra que nos están dando? De verdad decía, solo nos están redondeando, pero yo no miro la obra del Señor en esa persona que está predicando. Por eso la Biblia dice que nuestros hijos serán nuestros jueces, porque ellos tienen una mentalidad superior. Ellos son como Daniel, 10 veces mejor que nosotros. A nosotros tal vez nos engañaban con un espejo, como los nativos, ¿verdad? Que venían y les pedían su oro a cambio de un espejo y nosotros así nos hemos dejado seducir, pero hoy nuestros hijos son con una inteligencia superior a la nuestra. A ellos nosotros no podemos darle a tol con el dedo, ellos quieren saber por qué tú eres un nacido, por qué amas a Cristo. Y si tú no evidencias quién es Cristo, esa generación se va a quedar sin conocer a Jesús, porque nosotros no estamos demostrando que Cristo está viviendo en nosotros. Entonces, ¿quién es aquel carnal? En Gálatas 5, del 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿quién es un carnal? El que se le manifiesta. El que se le manifiesta todos esos deseos impuros, el que se le manifiesta esa carne, el que se le manifiesta que el dominio, que quien lo tiene de esclavo es su carne, que lo lleva a pecar continuamente, que no ha tenido ese nacimiento, que no ha tenido la evidencia de una vida en Cristo Jesús. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Me vas a decir, pero hermana, yo ya nací de nuevo, yo ya no soy idólatra, pero tenemos esos pequeños ídolos. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y hemos enseñoreado y nos sujetamos a la esclavitud de una persona y no vemos si esa persona es Cristo su cabeza o no. ¿Quién está señoreando a esa persona bajo la cual nos estamos sometiendo como esclavos? Tenemos esos pequeños ídolos, hechicerías. Ay, no, yo ya no voy con los brujos. Yo sí antes iba con los brujos, pero ahora ya no. Pero ¿qué tal esas oraciones con maldición? ¿Qué tal esas oraciones con odio, con resentimiento, deseando que el Señor levante juicio sobre personas, alegrándote cuando te enteras de que alguien hay enfermo, tal vez alguien que te hizo daño y te alegras? Eso no es
Eso es ser hechiceros, es ser brujos, es meterte en adivinación cuando tú dices una palabra que Dios no la dijo y que te la estás inventando y que no te sujetas al Espíritu Santo. La palabra que vas a estar dando es un espíritu de adivinación, por lo cual el Señor te va a juzgar como un hechicero. Enemistades, ¿verdad? Tan fácil acusar a aquel que engañó a la esposa, al adúltero, al fornicario, ¿verdad? Lo acusamos, usted no está casada, no puede hacer un ministerio, Dios no la puede usar porque no está casada. Pero ¿qué tal esa vida rencillosa, llena de pleitos, lleno de envidia, lleno de celos? En el 21 dice envidias, homicidios. Ay, pero yo no he matado a nadie. Pero ¿qué tal cuando tú le deseas el mal a alguien? La Biblia dice que cuando nosotros le llamamos tonto a un hermano, el Señor nos juzga. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, por las cuales os amonesto, decía el apóstol Pablo, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, yo quiero que tú leas esta palabra, que la busques, que de verdad no te conformes con decir alguien me leyó la palabra. Dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino del Señor. Lo dice claramente la palabra. Por más que tú hables en lenguas, por más que estés profetizando en un lugar, si tú eres una persona envidiosa, peleonera, tú no le perteneces al reino del Señor. Tu reino es otro, tu Padre es otro, como decía Jesús. Gálatas 5:15. Dice, así que tengan cuidado cómo vivan. No vivan como necios, sino como sabios. A veces nuestro caminar en el Señor no es una vida en el Espíritu, sino andamos como necios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, también nos andamos dando de frentazos, nos estamos somatando contra la pared porque actuamos y tenemos una vida necia. Santiago 3:15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. O sea, si tú ves ese fruto en alguien, una persona envidiosa y egoísta, dice que es puramente de donde viene esa persona, es de demonios, inspirada en demonios. Esa persona no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es gozo, es amor, es mansedumbre, es templanza, es paz, es gozo. Esas son las evidencias cuando alguien genuinamente tú le sientes que tiene un amor por la obra, que tiene un amor por ti, que te lo demuestra y que el Espíritu da testimonio de lo que vive en ella. Hay ministros incluso que nos impresionan con sus dones, que vemos y nos maravillamos cómo son usados en profecía, que cómo son usados en milagros, pero nos avergüenzan con una conducta indecorosa, que nos avergüenzan con esa inmadurez. ¿Qué pasa con estos creyentes que tal vez son llenos de unción y que los vemos, ¿verdad? Cuando los vemos en un púlpito, los vemos que ejecutan, los vemos poderosos. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? En Mateo 7:22-23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice, entonces les declararé esto, lo dijo Jesús, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No será que nos estamos confundiendo y nos estamos volviendo sirvientes del diablo, siendo hacedores de la maldad? Aunque tú profetices, los dones no te salvan, y yo se los repito y se los repito, los dones no te salvan, los dones son para beneficio, son para que un pueblo sea bendecido, no son para que yo les venga a sacar el dinero, no son para que yo les pida privilegios, no son que yo les profetice algo y después les ponga la mano para ver qué me dan. Eso no, el Señor dice, ni te conocí. Tal vez tú puedes decir, pero yo profetizo, pero para el Señor no. Entonces, para ser un creyente maduro, para ser un cristiano perseverante, yo tengo que saber quién es mi Señor.
Yo tengo que saber que es amoroso, yo tengo que saber que es mi creador, yo tengo que saber que es mi rey y que me someto a su señorío, pero que también es un juez justo que se va a levantar contra mí si yo actúo en injusticias contra aquel pequeño, si yo actúo en injusticias contra la viuda, si yo actúo en injusticias con dar un mal salario a aquel trabajador que tengo a mi cargo. Esos dones espirituales no te garantizan ser un creyente maduro. Una persona puede ser carismática, puede ser usado en ese don de profecía, pero puede ser una persona inmadura. Los dones no nos van a salvar ni nos sirven para beneficio. Es un sometimiento, es un morir a mí mismo, es tomar cada día mi cruz para poder seguir a Cristo. Es un morir a ese ego. La madurez debe estar en todo. Tú debes representar quién eres, en qué crees, en todo tu ámbito donde tú estés. No solamente en la iglesia, no solamente cuando prediques, sino en tu familia, ¿verdad? ¿Por qué nuestros hijos serán nuestros jueces? Porque somos unos hipócritas. Porque delante de la gente estamos con nuestra Biblia, aleluya, hermana, gloria al Señor, pero en la intimidad somos unos abusivos, insultamos aún a aquellos pequeños, le faltamos el respeto a nuestros pequeños hijos, los insultamos, los denigramos, los tenemos en poco, no confiamos en quienes son ellos, dudamos de su palabra, ¿verdad? Los venimos y los avergonzamos a esos pequeños que son el tesoro, que son la herencia que Dios te dio, la has denigrado. Tienes en poco ese gran tesoro que Dios te dio. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo va a vivir en ti mismo. Y esa nueva naturaleza que el Señor nos dio, ese ser interior, ese nuevo hombre, ese de verdad no es solo la nueva criatura, decir, dejé al viejo hombre, sino mi nueva naturaleza, ¿verdad? Va a evidenciar mi conducta, teniendo una conducta apropiada. Eso va a reflejar el fruto que hay dentro de mí. Las personas ven a Cristo reflejado en mí, entonces podré considerarme un creyente maduro. Cuando de verdad yo no actúo conforme a mis deseos, no actúo conforme a mi carne, esa carne está pero al piso, al suelo. Porque a veces el Señor permite que tú pases por situaciones difíciles, porque a veces viene alguien y de la nada te humilla. ¿No será que te hace falta esa humildad delante del Señor? Y por eso el Señor permite que esos altivos te humillen. Porque el Señor necesita que un creyente nacido de nuevo, que ese creyente maduro esté con un corazón humilde, que sea manso, que sea una persona de verdad que pueda conectarse con el Señor y que de verdad las personas encuentren a Cristo en ti. Aquella iglesia madura, jamás habrá una iglesia madura si no hay quien les enseñe. Por eso yo les suplico que pongan en práctica esa palabra. Les pido encarecidamente, como decía el apóstol Pablo, les pido en mis oraciones, ruego por ustedes y el Señor me es testigo de que yo lo pido constantemente en oración, que tú tengas esa conversión, que tú dejes que el Espíritu Santo sea tu Señor, que tú te doblegues, que tú de verdad seas esclavo, pero de Cristo. No esclavo de tus emociones, no esclavo de tus arrebatos, no esclavo de tus gritos, no esclavo de ese temperamento que tú dices, yo tengo carácter, y realmente carácter no tienes porque tienes un temperamento volado y eso no es estar sujeto, eso no es estar muerto. Eso es que esa carne está más viva, como aquella carne que la pones en la olla y pasa toda la mañana y cuando le metes el tenedor brinca de lo tieso que está. Necesitas entrar a esa olla de presión. Necesitas entrar a una presión, a una olla especial que en poco tiempo tu carne se vuelva blanda. En poco tiempo tú estés suavecito. El Señor va a permitir ese vapor. El Señor va a permitir pasarte por ese colador, por esa licuadora, donde vas a ser exprimido para que tú te humilles delante del Señor, para que Él te levante cuando sea el tiempo. Seguirás batallando por años si tú no te humillas delante del Señor. La gente inmadura seguirá batallando en sus envidias, en sus pleitos, en sus rencillas.
seguirá compitiendo. Para ellos todos son competencia. Para ellos, si alguien da 10 quetzales de ofrenda, yo vengo y doy 20 para que miren que yo tengo. Y no es por la honra, es simplemente porque quieres, porque desafías, porque tomas partidismo, porque haces pugnas, porque manipulas, porque eres una persona desordenada y no te has sujetado al Espíritu Santo. Y todo esto solo te dice que eres un creyente inmaduro, un carnal. Una iglesia madura nunca va a cambiar si solo vivimos viviendo para la carne, a nuestros deseos. Dice la Biblia, satisfaciendo esos deseos. Tenemos que aprender, y nuestra familia, la iglesia de casa también, debe aprender cuando nosotros vean el ejemplo en nosotros. Esa iglesia de casa no va a cambiar si tú solo vives regañando, dando gritos, mandándolos. O verdad, había una señora que le decía al hijo, Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Como tal vez los abuelitos o los papás nos decían en mi época, ¿verdad? Si salís corriendo te va a tragar la tierra, y uno por miedo se quedaba paralizado y ahí te pencaseaban todo. ¿Verdad? No es así, no es con condenaciones ni prohibiciones, no seamos religiosos. Una iglesia madura es la iglesia que tiene el temor de Dios en el corazón. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor va a aborrecer lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso, te dice el Señor. Si tú tienes el temor del Señor, tú vas a amar lo que Dios ama y vas a aborrecer lo que Dios aborrece, y Dios aborrece el pecado. A ti no va a haber que estarte diciendo, mire, deje de pecar, salga, pare de sufrir, como dicen en aquel lugar, ¿verdad? Sino que tú mismo, cuando tienes el temor del Señor en tu corazón, cuando el Señor está entronado en tu corazón, tú quieres honrarlo. Tú quieres reverenciar, tú quieres respetar, tú cuidas el Espíritu Santo que está dentro de ti, vas a aborrecer lo malo. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Que tengas temor a Dios y que lo ames. Si tú amas a Dios, tú no lo vas a ofender. Si tú amas al Señor, tú no vas a estar humillando a las demás personas porque sabes que son las criaturas del Señor. Que ese consiervo que tal vez te cae mal, esa persona que tal vez no es de tu círculo, es una persona que vale la sangre de Cristo, y vas a valorar y vas a encontrar a tu papá en ellos. Vas a encontrar ese ADN y vas a decir, esta mujer fue salva. En ella está la sangre del Señor. Ella tiene el mismo espíritu en que yo fui bautizada. Ella tiene el Espíritu Santo. Ella tiene la sangre de Cristo sobre ella. Y vas a respetar a cada consiervo. Deuteronomio 10:12-13 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que temas y andes en todos sus caminos, y que le ames y que le sirvas con todo el corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir, para que te vaya bien. El Señor como Padre anhela verte bendecido. A ti como mamá y como papá, tú quieres ver triunfando a tu hijo, ver que se gradúe en la universidad, ver que las mejores plazas sean para tus hijos, que cuando ganen esos proyectos tú te goces y digas, mis hijos son levantados, el Señor los levanta. Padre, tú entregas reinos por mis hijos, Señor, tú los vas a levantar. Tu palabra dice que reyes y reinas les servirán, serán sus niñeros y atenderán todas sus necesidades y lamerán el polvo de sus pies. Tú te gozas con ellos, pero mira lo que dice el Señor aquí. Que le teman al Señor, que andes en sus caminos, porque no es solo decir voy a temer al Señor, sino que tú camines en ese reino del Señor, que lo ames, pero aquí también te pide que le sirvas. Entonces, parte de amar al Señor, de tener el temor de Dios en tu corazón, de amarlo con todas tus fuerzas, caminar en obediencia y servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. A veces no le servimos de mala gana, pero cuando tú de verdad lo amas, todo te parece poco. A mí me encanta la historia de de Jacob y Rebeca.
Dice la palabra que a Jacob le parecía todo poco porque amaba a Rebeca. Le pidieron 7 años, los trabajó, lo engañaron, le volvieron a pedir otros 7 años y dice que los trabajó gustoso y todavía dio un bono extra, dio 7 años más porque la amaba y todo le parecía poco. ¿Y qué tal sirviéndole al Señor así? Que todo nos parezca poco, que digamos, le quiero hacer más, le quiero servir más, quiero agradarlo, quiero que el Señor de verdad sepa cuánto lo amo. Deuteronomio 30:19. Mira el corazón de Dios como Padre. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Si tú le sirves al Señor, en la palabra anterior dice que te va a ir bien. El Señor quiere que te vaya bien. Nosotros le recordamos a nuestros hijos: honrarás a padre y madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También Dios como Padre te suelta esa bendición, que te vaya bien. Y aquí el Señor te dice, te desafía y te dice: al cielo y a la tierra pongo por testigos contra ti y te doy a elegir la vida y la muerte. En ti está hoy a escoger la bendición y la maldición. El Señor quiere verte bendito y que seas bendecido, que seas prosperado como prospera tu alma. Si tu alma es prosperada, te va a ir bien. Vendrán las añadiduras, el bien y la misericordia del Señor. Tú no tendrás que andarlo buscando, te van a seguir por cuanto temes al Señor tu Dios. Y el Señor dije: elige pues la vida. El Señor te recomienda: por favor, elige la vida para que vivan tú y tus descendientes. El Señor no quiere que tú vivas en maldición. El Señor no quiere verte todo enfermo. El Señor no quiere verte con tumores. El Señor no quiere verte pobre. El Señor quiere engrandecerte. Pero necesita que tú lo escojas. Necesita que tú lo elijas a Él. Amén. Ese creyente, el Señor le dice: sirve con todo el corazón. Romanos 1:9 dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, decía el apóstol Pablo, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. El apóstol decía: yo de verdad le sirvo al Señor y le sirvo en mi espíritu, le sirvo predicando, le sirvo al Hijo. Tal vez no eres el mejor predicador, pero tú haces lo mejor y te preparas lo mejor para servirle al Señor, para que el Señor mire que tú lo estás haciendo con amor y corazón. Filipenses 3:3 dice: pues los que le servimos a Dios por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncidados. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositaremos ninguna confianza en esfuerzo humano. El apóstol decía a los filipenses: no confíen ni en ti. No seas sabio en tu propia opinión. A veces nos creemos que lo sabemos todo. Sé humilde. Dídele al Señor: Señor, dame un espíritu enseñable, que cada día yo pueda aprender de tu palabra, que cada día yo sea como niño. Por eso el Señor decía: de los niños es el reino de los cielos. Y no es que solo los bebés puedan entrar al reino, sino que tú seas ingenuo en tus pensamientos, que tú no pienses más de las personas, porque siempre tienes que pensar, si la Biblia dice que en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es digno, en eso pensemos. A veces se nos va a pensar, ni oímos a la persona, ni escuchamos los comentarios, pero como alguien ya nos vino a traer un chisme, ya le hacemos caras, aborrecemos a la persona, ¿verdad? Porque somos unos inmaduros. Aprendamos a someternos al Señor. Todos en la fe hemos sido llamados para ser del Señor Jesús. Romanos 1:6. Ustedes están incluidos entre y fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Somos del Señor. Somos del Señor, y como somos de Él, tenemos que servirle a Él, atenderlo a Él, vivir para Él. Y es vivir en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es abandonar mis propios sueños, mis propios deseos, mis propios pensamientos, mi propio desarrollo, para decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor,
¿A dónde me vas a enviar? Señor, usa esta boca que no hable de más, sino que yo pueda ser de bendición, que yo pueda traer una palabra de sabiduría. Señor, que mi boca sea una boca consejera, consejera en el espíritu, que yo pueda ser instrumento útil, ese vaso de barro, pero conteniendo tu gloria. Este llamado del Señor, el apóstol Pablo decía, esta profesión de mi fe, ese servicio lo debemos hacer con diligencia, con amor. Amén. Este servir al Señor debe ser el honor nuestro. ¿Verdad? Cuando la reina de Saba llegó donde estaba Salomón, dice que los servidores estaban con una etiqueta preciosa. Entonces tú cuando le sirvas al Señor, prepárate, haz lo mejor. Si tú tienes lo mejor que tienes para compartir es un vaso de agua, pon un vaso de agua fría, dice la palabra, que no quedará sin su recompensa. Cuando tú de verdad sirves de voluntad, una palabra que tú traigas para alguien, una oración. Tenemos ese grupo de intercesión de las 24 horas, pero que tú agarres a una persona y digas, yo oro por esa persona, por esa necesidad. Señor, abro mi boca. Señor, hoy vengo delante tuyo. Te pido el favor, Señor, el favor para esos negocios. El favor, Señor, que se quebrante todo cielo de bronce. Señor, quiebra esos candados que están impidiendo la bendición en esa familia. Señor, visita al huérfano, visita, Padre, aquella mujer viuda, aquella madre soltera, Señor, que tal vez le ha tocado lidiar, Señor, que ha tenido tal vez que trabajar extraordinariamente para llevar el sustento a su familia, para pagar aquel colegio. Señor, provee sobrenatural, que tú lo hagas como una vocación, como una profesión. De verdad, yo he sido impartida en de verdad ser una profesional en la intercesión y venir y decir, esa es mi asignación, para eso nací, para que el Señor, yo ser la persona que el Señor necesita. Señor, si en las madrugadas hay una persona en auxilio y una persona que tiene necesidad, Señor, que sea nuestra boca y servirle al Señor con esa devoción con que tú te esmeras, así como preparas ese uniforme del trabajo, así como preparas el uniforme del colegio, así como pones tus alarmas para decir, yo no quiero llegar tarde porque no quiero que me despidan, con esa diligencia con que tú cuidas tu trabajo, con esa diligencia con que tú quieres atender de buena voluntad a aquel jefe porque hay un salario que llega a tu casa. Prepárate para ese gran patrón, para ese patrón que te bendice, para ese empresario que tiene tu vida en sus manos. Prepárate y hazlo lo mejor que tú puedas. Efesios 4:1 dice, por tanto, yo prisionero por servir al Señor. Miren qué bendición que nosotros podamos decirle, Señor, te sirvo de voluntad, te sirvo, Señor, muriendo a mí mismo, te sirvo en el poder del Espíritu Santo. Señor, yo soy prisionera tuya. Señor, yo quisiera salirme, quisiera no hacer nada, quisiera tal vez estar sentada, pero el Señor te tomó por de Él, te tomó por posesión suya. Entonces lo más maravilloso es decir, yo le pertenezco a Cristo, yo soy de Él. Le suplico, dice, lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Porque en verdad el Señor quiere que tú seas ejemplo para muchos, seas ejemplo para los jóvenes, seas ejemplo para las señoritas, seas ejemplo para aquellas personas que conviven contigo, tu familia principalmente. Que tú seas ejemplo, que tú no tengas que estar evangelizando, sino que diga aquella hija, yo quiero ser como mi mamá. Aquel joven que pueda decir, yo voy a ser como Timoteo, voy a honrar la fe de mi abuelita. Que de verdad tú puedas impresionar a tus generaciones y que de verdad ninguna generación tuya se te escape. Que también ellos quieran decir, yo le quiero servir al Señor de la manera que esa viejita ama a Dios. Que tú puedas impartir la vida de muchas personas. Que tú puedas impresionar a esos jovencitos que de verdad miren la pasión que arde en ti por servirle a Dios, que a ellos no les pese hacer algo para el Señor, porque te miran que lo haces devotamente, que te miran que lo haces con todo tu corazón, con todo tu amor, que te preparas, que ayunas, que oras para que el Señor pueda usar tus labios, que tú puedas impresionar a esas nuevas generaciones.
Primera de Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que sus administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tengamos el honor de servirle al Señor. Sintámonos dignos de que el Señor nos haya escogido, habiendo tantos miles en el mundo. Te escogió a ti. El Señor te dio una asignación divina. El Señor te abrió una puerta para que seas tú quien lleve la palabra, para que seas tú quien bendiga a las personas. Tengámonos por dignos, ¿verdad? Y que el Señor nos haya siendo fieles. Ese creyente maduro también es aquella persona que sabe descansar en el Señor, y parece una contradicción cuando tú dices, bueno, que le sirva diligentemente y entonces que descanse. Es creer, es empoderarte, es tener autoridad, pero que también tú puedas decir, la obra no es mía. No es mi voz, no soy yo, ¿verdad? A veces creemos que somos los imprescindibles y que si tú no hablas, la unción no cae. Y que si tú no hablas, los milagros no suceden. Solo somos servidores de Cristo, solo somos esos esclavos. Yo les digo, somos como los guantes, que esas manos poderosas del Señor querían hacer la obra y nosotros estábamos ahí listos, ¿verdad? El Señor sabía descansar, el Señor Jesús sabía tomar reposo y hacía la obra efectiva para la cual su Padre lo había mandado hacer. Debemos estar confiados de que es Dios quien hace la obra. A veces entramos en un afán y queremos ver un milagro y nos desmandamos, ¿verdad? Nos enfermamos, estamos ayunando, orando, pero no creyendo, sino dudando, creyendo que si nuestra voz se apaga esta noche, todos van a morir. No, no es así. El Señor ama a las personas más que lo que nosotros podamos amar a una congregación. El Señor nos ama y Él es el interesado de que su pueblo sea bendecido y Él es el interesado en que su pueblo sea sano. Nosotros no somos los importantes. Realmente cuando nosotros no confiamos y no descansamos en esa soberanía del Señor, realmente somos gente que duda. Realmente no somos personas de fe, sino que estamos dudando. Pero la palabra del Señor dice en el Salmo 149:5, alégrense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. El Señor te dice que aún dormidos, hay un versículo que dice que aún en tu cama tú puedes gozarte en la presencia del Señor. A veces somos tan religiosos, pero ¿qué tal ahí? Estás en tu cama y tú empiezas a adorar al Señor y empieza a declarar ese triunfo del Señor. Aun cuando tú estés dormido, que tu espíritu cante de gozo y de alegría, porque creíste, el Señor hará lo que tú has creído y no necesitas, ¿verdad? A veces demandar tanto de ti. El Señor quiere que tú seas efectivo. La oración eficaz del justo puede mucho, pero a veces nos sentimos que somos los Superman, ¿verdad? Nos sentimos esos pequeños dioses que vamos a traer la obra del Señor. El Señor nos quiere dispuestos, el Señor quiere que seamos apasionados en la obra del Señor, pero que también sepamos cuándo descansar en el Señor, cuándo confiar en que el Señor hará. A veces estamos orando por aquella familia, aquel familiar que no se convierte y entramos, Señor, Señor, no creyendo, sino que estamos como alaracos nada más, ¿verdad? Tenemos que confiar, creer y tener ese descanso, como decía el rey David, en medio de una batalla, en medio de la guerra. Decía que podía dormir confiadamente porque tú me haces vivir confiado, puedo descansar. Que tú puedas tener un dulce sueño cuando tú confías en el Señor. Segunda de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor quiere que nos esforcemos en esa gracia, en ese regalo inmerecido que Dios nos dio, en la gracia que fue Cristo, en el regalo que fue Cristo, en lo que nos hizo Cristo, en lo que Cristo hizo para nosotros. Esforcémonos en vivir en esa gracia, en caminar en esa gracia, en no vivir en una condenación eterna, sino en disfrutar esa gracia del Señor. Jesús dijo en Juan 11, del 1 al 6, ¿verdad? Cuando Lázaro estaba enfermo. Y estaba enfermo
cierto hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y su hermana Marta. Y María, cuyo hermano estaba enfermo, fue quien ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando Jesús oyó, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y dice la palabra: y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y nosotros podemos decir: ¿por qué el Señor se tardó? ¿Por qué Dios no corrió? Porque Dios sabía que el Señor iba a ser glorificado. Cuando el Señor ha declarado una palabra, no dudes de que tu hijo va a ser alcanzado, no dudes de que se va a cumplir la palabra. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y tú declara: Señor, yo en mi casa le serviremos al Señor. Y estamos creyendo y estamos declarando, pero confiadamente, ¿verdad? Jesús amaba a esta familia, pero Jesús solo declaró la palabra. Tú no ves que Jesús se fue corriendo. Jesús no llegó atolondrado, no llegó ahogándose, aunque dice que los amaba. Pero parte de su amor es esperar el tiempo oportuno para que el Señor sea glorificado. Tal vez hoy estás orando y te dices: yo no veo ningún milagro, yo no miro que mi familiar progrese, lo veo cada vez peor, pero el Señor se va a glorificar. Ahí donde está, tú no sabes qué necesidad. Tal vez el Señor permitió que alguien llegue a un hospital porque alguien que no conocía a Jesús necesitaba que un hijo de Dios le hablara del reino. Y tal vez en el momento como le tocó a Jesús en la cruz, ahí en la cruz del Calvario, estando en medio de 2 delincuentes, hubo uno que se arrepintió. Hubo uno que recibió la promesa del Señor y le dijo: hoy estarás conmigo. Tú no sabes si a eso te envió el Señor. Tú no sabes si esa persona necesitaba oír que Cristo le puede salvar. Y tú has sido el que Dios envió. Así que Dios nunca llega tarde, Dios llega al tiempo adecuado, no a mi tiempo, sino al tiempo correcto del Señor. Jesús con la hija de Jairo lo encuentras en Marcos 5, del 21 al 43. Tú ves que llaman al Señor para ir a orar por la hija de Jairo. Pero cuando él iba a orar por la hija de Jairo, lo interrumpe aquella mujer que había estado enferma. Esa mujer se le atravesó y pareciera que el Señor no llegó a tiempo porque le dicen: ya no molestes al Señor, la niña ya murió. Pero Dios se va a glorificar porque es al tiempo del Señor y Él va a honrar su nombre y Él va a honrar tu fe y el Señor se va a levantar por ti, va a levantarte porque Él es el poderoso gigante, Él es el general. Él es el general y Él va a pelear tus batallas y Él va a pelear por ti y Él está ahí contigo ganando esa batalla de la fe. La mujer se le atravesó, pero en el tiempo del Señor estaba trayendo sanidad. Aquella mujer que por 12 años había tenido flujo de sangre. Aquella mujer que intervino ganando un milagro. La misericordia del Señor es tan grande. Nosotros a veces no nos damos cuenta cuán misericordioso es el Señor. La misericordia es extendida y tú ves, pero no pasa nada. Y esa persona sigue con su corazón malvado, pero Dios es benevolente y Dios es misericordioso y Dios tendrá un trato por esa persona. Llegará el día en que todos rendiremos cuentas delante del Señor. Entonces no nos afanemos. El Señor dice: mía la venganza, yo pagaré. Nosotros descansemos en la buena voluntad del Señor, en que sus planes son de bien y no de mal para nosotros, para ver un futuro en el Señor. Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis, decía el apóstol Pablo, cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi rostro. Yo investigué y esa palabra, esa lucha, hablaba de un conflicto, también se traduce como una agonía. También habla de la iglesia de la Odisea, la que en Apocalipsis el Señor la llama como una iglesia tibia. Y aquí el apóstol Pablo decía: yo tengo una agonía por ver que ustedes no se vuelvan unos tibios.
Y el Señor necesita a esos hombres y mujeres de Dios que agonicen delante del Señor, que aprendan a bramar delante del Señor, pero con autoridad del reino, con gente que le cree a Dios, con gente que declara una palabra con certeza, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de la autoridad, gente madura que no deje sacar sus emociones, gente que no saque ese rochoy, gente que no saque el orgullo, la vanidad y la vanagloria, sino gente como el apóstol Pablo decía: agonizo por ustedes en mis oraciones. Y el Señor quiere que tú también aprendas a tener esa intercesión como un cristiano maduro, como un creyente que es bajar el cielo a la tierra, como un creyente que se somete, como un creyente como era Moisés. Moisés venía delante del Padre cuando el Padre le decía: yo voy a destruir a toda esta congregación y te voy a levantar piedras para un pueblo. Y él le decía: Señor, ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Qué van a decir que los sacaste de Egipto para matarlos acá en el desierto? Señor, por tu buen nombre, el Señor necesita de esa gente que agonice en intercesión, que agonice clamando. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Y a veces creemos que el clamar delante de Dios es solo: Señor, gracias, Señor. Clamar esa viva voz: Señor, te ruego, Señor, te pido que intervengas en este momento, cuando hay una agonía, cuando hay una emergencia en el reino. Cuando están pasando tragedias, es necesario que hayan hijos de Dios, creyentes maduros, creyentes que han comido la palabra de Dios, que tienen ese depósito del Espíritu y que suelten una palabra adecuada. Necesitamos rescatar al pueblo de Dios de esas emergencias. Necesitamos oración agonizante para una iglesia se levante, para que este tiempo nosotros nos levantemos creyendo en Dios. El Señor Jesús decía: hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios. Hallará fe en la tierra. Y nosotros, los creyentes maduros, los creyentes que hemos pasado esos episodios de nuestra vida, somos los encargados de traer esas bendiciones para el pueblo del Señor. Señor, levanta a tu pueblo. Señor, fortalece a tu pueblo. Señor, que se termine esa carnalidad en la iglesia. Señor, afianza a los ministros. Señor, revélate a ellos, manifiéstate a ellos. Señor, que dejen esa conducta de vergüenza, Señor, que han traído al pueblo del Señor. Aquel creyente maduro va a vivir su vida continuamente en el Espíritu. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor quiere que tú recibas esas nuevas fuerzas. Si te han sentido cansado, si te han sentido que desmayas, si las pedradas han sido muchas, el Señor quiere que hoy tú te renueves, que tengas esa vivencia en el Espíritu y que el Espíritu Santo que está dentro de ti hoy avive sus dones, esa fuente de agua viva que tú puedas ser de bendición, no de maldición, no una fuente amarga, no una fuente que saque maldad, sino que de la abundancia del corazón salga tu boca. Que tú seas transformado en un cristiano de verdad confiable y seguro. Primera de Tesalonicenses 5:18-19 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, y no apaguéis el Espíritu Santo, ¿verdad? Viviendo una vida de gratitud al Señor, tú vas a avivar la obra que está dentro de ti, no vas a apagar el Espíritu Santo, sino una persona que es agradecida, una persona que todos los días de su vida se levanta y dice: gracias, Señor, gracias por este nuevo día, gracias, Señor, ¿verdad? Yo le decía al Señor en medio de esta pandemia, en medio de este COVID que visitó mi casa, yo le decía: Señor, gracias porque puedo ver tu misericordia, gracias porque puedo ver tu bondad, gracias porque mis ojos están viendo esta bondad tuya en la tierra, gracias porque tu bondad está siendo visitada en mi casa, gracias, Señor, porque no tuvimos que llegar a un hospital, no tuvimos que ponernos oxígeno, Señor, sino que de verdad nos bendijiste con tu presencia. Hemos sentido tu presencia como nunca antes y nos has bendecido. Yo puedo ver tu bondad y vieron que yo estuve publicando: Señor, gracias por tu bondad. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, porque mis ojos estaban viendo ese milagro. Estaban viendo cómo
Mis hijos, de verdad, de lo más natural, como un simple resfriado, pasaron ese COVID. Bendito sea el nombre del Señor. No apaguemos esa presencia. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Nuestra vida, nuestra vivencia de mañana, tarde y noche debe ser que la gente glorifique al Señor, que digan gracias por la vida del hermano, gracias por la vida de la hermana, que siervo tan fiel y que se evidencie el fruto del Espíritu Santo. Que la gente mire cuando no estamos peleando, sino que llegamos a amarnos unos a otros. Dice la palabra de Dios que entonces van a ver que somos discípulos del Señor, ¿verdad? Hoy no nos podemos decir, ay, yo voy a mi discipulado, yo recibo discipulado. ¿Cuál fruto? ¿Cuál discípulo si no somos discípulos? Somos unos cobardes. El Señor quiere discípulos. Así seremos evidenciando, llevando mucho fruto. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor, para Él vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A Él le pertenecemos. Y Hechos 17:28 dice, miren qué hermosa esta palabra. Pues en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Somos de Él, somos de Él, le pertenecemos a Él. Tú no te perteneces a ti, eres del Señor. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Eres linaje escogido, una nación comprada a precio de sangre, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado y adquirido por Dios para que anunciemos las buenas nuevas. ¿Verdad? Tienes un llamado, tienes una asignación. Así que yo le doy gracias al Señor.